Mario estaba hablando, yo digo, wow, me está copiando mi prédica. Sí, bueno, en el nombre de Jesús, Padre Santo, vamos a ponernos todos en comunión para que el Espíritu Santo de Dios nos envuelva en esa atmósfera divina donde las ventanas, los cielos, las puertas de los cielos se van a abrir y va a caer unción, 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 para que haya sanación de nuestros cuerpos, de nuestras mentes atormentadas, de nuestros corazones quebrantados. Entonces, así mismo nosotros nos vamos a poner en la presencia del Señor, vamos a tener los oídos abiertos para recibir lo que Dios nos trae hoy. Esa palabra es la que necesitamos cada uno de nosotros hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer Habacuc 1. Habacuc, sí. Habacuc 1, sí, en la Biblia de Reina Valera más o menos se va encontrando como por el 11:28, el número 11:28. Cuando todos lo tengan, por favor. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La profecía que vio el profeta Habacuc. La pregunta del profeta. Esto es un diálogo del profeta con Dios. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? Recordamos que ese clamor es igual que el que nosotros. ¿Hasta cuándo, Dios, voy a orar? ¿Hasta cuándo voy a clamar? Y parece que Dios no nos escucha, ¿verdad? Que a veces pensamos así. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. La respuesta de Dios: mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no lo creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Dejamos hasta ahí. Amén. Este libro de Habacuc es un libro relevante que nos muestra la época que nosotros estamos viviendo hoy en día, porque se asemeja mucho lo que vivieron en esa época y lo que estamos viviendo ahora. La palabra Habacuc significa abrazar a Dios. Amén. Habacuc, como lo leímos, vivió en momentos difíciles, violentos, turbulentos. Todo lo que estaba pasando le llevó a perturbar su mente, a perturbar sus emociones. Nos estamos identificando, ¿verdad? Lo mismo que está pasando ahora. Estamos llegando a vivir la misma historia. En esta época en que vamos realmente a demostrar si nosotros somos cristianos o no. Esta es la época que tenemos que estar firmes en el Señor. Tú no puedes creer que porque vienes a la iglesia eres cristiano.
No, porque te sientas a escuchar la palabra de Dios, tú te crees que eres cristiano. No, en Mateo 3:10, Cristo dijo, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Amén. Amén. Todo árbol que no da fruto. ¿Qué fruto hay en tu vida? Hay amor, hay paz, hay paciencia, hay benignidad, hay templanza. Amén. Todos tenemos eso, ¿verdad? Amor, paz, paciencia, los dones del Espíritu Santo. Desde que nosotros nos convertimos al Señor, nosotros estamos apasionadamente enamorados de nuestro Señor. ¿Amas la Biblia? Si pasan 2 o 3 días sin leer la Biblia, ¿tú sientes como que algo te hace falta? ¿Le hablas a la gente de Cristo? Si Cristo viene esta noche o esta mañana, se quedan. Uno será tomado, el otro será dejado y vamos a voltear a ver y ya mi esposito no va a estar o ya su esposita no va a estar. O sea que tenemos nosotros que estar apercibidos. Porque nuestros papás no están, nuestros hijos no van a estar porque ya han sido tomados. Se van a quedar millones de personas que se creían cristianas y cuando vean que de veras el arrebatamiento era verdad y que desaparecieron millones de personas, ustedes, los que fueron carnales, van a atravesar la tribulación. Hay una canción que dice, despierta, pronto llegará el momento, que no habrá en tu vida lamento. Cristo nos viene a buscar. Procura dar lo mejor de tu vida para cuando llegue ese día, el cielo puedas conquistar. Amén. Amén. Si ahora el mundo está mal, tú no te imaginas cómo va a estar si nos quedamos. Dice en Lucas 21:26. Dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Van a tener ataques al corazón los hombres fulminantes por las cosas que van a venir a la tierra, porque van a caer meteoritos, van a haber tsunamis, van a aumentar las cosas malas. Dice la Biblia que las gentes espantadas por el ruido de las olas y del mar huyen, pero la Biblia nos advirtió que iban a pasar todas estas cosas. Levantemos nuestras cabezas, quitemos las cosas del mundo, de las vanidades ilusorias, de las cosas que el mundo nos ofrece. Levantemos nuestros ojos, pongamos la mirada en Cristo, como la prédica de hace 2 semanas. Pon tu mirada en Cristo, en las cosas de arriba, donde nuestra vida está escondida en Él. Ya basta de creer que el mundo nos puede ofrecer algo. El mundo solamente es vanidad de vanidades. Jijiji, jo, 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 amor eterno. Cosas que no tienen significado, porque en cualquier momento nos llega
la muerte, tarde o temprano. Hace 8 días, la semana pasada, estaba yo saludando a una muchacha que trabaja en la policía, donde yo trabajo. Preciosa, divina ella por fuera, pero también muy bella por dentro. Bellísima la muchachita, bellísima, parecía una reina. Resulta que la abracé ese viernes porque la vi con sus ojitos rosaditos, como si hubiera llorado. Y yo digo, ¿qué le están haciendo a mi muñeca preciosa? ¿Por qué está así de triste? Recuérdate que Dios te ama. Eso fue viernes. Entonces ella, esa semana no la vi. Yo pensé que es que había cogido una semana de vacaciones. Pues este lunes que llegué yo al trabajo, vi a todo el mundo llorando. ¿Y qué pasó? Dice, no, pues que la muchacha se murió. Yo, ¿cómo así que murió? Sí, estaba tan bien. Estaba bien. ¿Cómo así que se murió? No, pues esa semana cogió y le dio neumonía. Y se murió. Se murió. O sea que en el momento que menos lo esperemos, podemos estar sanos, pero no podemos amanecer, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar listos para estar en la presencia de Dios, porque Dios te va a preguntar, ¿qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con tus padres? ¿Los cuidaste? Los cuidaste porque tú sabes que si tú cuidas y veneras a tus padres, tú vas a tener larga vida. ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con tu matrimonio? ¿Estás cuidando de verdad a tu esposa? ¿La estás atendiendo? ¿O no crees que es que porque lava los platos ya es mujer? Así dice una canción de Yuri. Cree que soy su mujer porque le lavo los platos. ¿Ah? ¿Estás atendiendo bien tus hijos? ¿Le estás enseñando a recibir valores humanos? ¿Le estás enseñando a leer la Biblia? Cuando los llevas a otra casa, le estás enseñando, no coges los juguetes de los demás muchachitos y te los lleves para tu casa. No, comparte y luego dile gracias porque me prestaste tus juguetes y por el momento que pasamos juntos. Pero hay que mirar a los niños desde pequeñitos y educarlos en todos los sentidos. Fue un regalo que Dios nos dio a nosotros para que los cuidemos. Es nuestra responsabilidad. Amén. Gloria a Dios. Dice Dios, ¿qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con tus padres? ¿Qué hiciste con tu matrimonio? ¿Qué hiciste con los bienes que te di? ¿Qué hiciste con el dinero? ¿Qué hiciste con los talentos y los dones? Pues los enterré. ¿Y tú sabes qué nos va a decir? Apártate de mí, siervo infiel. ¿Para dónde se van los siervos infieles? ¿Verdad? Habacuc fue un hombre que estaba perturbado y confundido por lo que estaba pasando en el mundo, como leímos aquí en Habacuc. Versículo 3. 1, capítulo 1, versículo 2 y 3. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Este libro fue escrito cuando el rey Joacim era el que estaba dirigiendo, cuando la sociedad estaba totalmente corrompida política y social y moralmente. Esta época de Habacuc, todos los líderes políticos
y los líderes religiosos se habían corrompido. Abusaban de la gente, abusaban de su poder, oprimían y no había nada ni nadie que pudiera impedirlo. Los ricos explotaban a los pobres, escapando del castigo porque compraban a las autoridades. Es algo de lo cual estamos viviendo hoy, ¿verdad que sí? La ley era ignorada a conveniencia de los influyentes. Las cortes de justicia eran corruptas y los jueces no les interesaba nada más que el dinero. Las calles estaban llenas de violencia, de muertos por todos los lados, crímenes, violaciones, robos y secuestros al por mayor. ¿Creen ustedes que esa sociedad se parece a la de nosotros hoy en día? El hombre no ha cambiado y nosotros no hemos aprendido de la historia, de lo que vimos antes, porque aunque hemos cambiado cultural y socialmente y tenemos mucha más tecnología, más desarrollos científicos, que en este siglo XX y XXI, el corazón del hombre desde Caín es el corazón más engañoso que sobre todas las cosas. No hemos cambiado en absolutamente en nada. Hoy este libro de Habacuc nos va a enseñar que aunque estamos viviendo unos tiempos difíciles, violentos, inseguros y amenazadores, debemos de aprender a esperar y a seguir confiando en las promesas de Dios. Porque aunque parezca que la maldad aumenta y Dios no hace nada por evitarlo, no significa que en el tiempo de Dios va a hacer las cosas. Todo va a pasar en el tiempo de Dios. El hacha del juicio va a caer en este mundo y ya han comenzado los juicios de Dios. Han comenzado a pasar. Veamos la tercera pregunta de Habacuc, un poco más de cerca. Habacuc le estaba preguntando a Dios por qué había tanta maldad. ¿Has alguna vez preguntado a Dios eso? ¿Por qué permite Dios tantas injusticias y no interviene en esta y en otras cosas que están perturbando desde el principio de la creación? Porque el mundo no es como debería de ser. Quisiéramos que el mundo fuera diferente. Por todas partes ahora mismo reina el pecado, reina la inmoralidad y reina la corrupción. Y aparentemente Dios es indiferente a esto. Habacuc comienza su libro sin rodeos. Dios, ¿por qué no haces nada? En Europa, en Sudamérica, en Asia, ¿por qué no haces nada con mi familia? ¿Por qué permaneces en silencio? Contéstame, Señor. A Dios no le molesta que nosotros lo cuestionemos, pero hay dos maneras de cuestionarlo. Hay una manera de cuestionarlo dócilmente y hay otra manera de cuestionarlo de una manera fuerte y pedante. Esa no le gusta a Dios, pero tú lo puedes cuestionar de una manera así como Habacuc se lo estaba haciendo, ¿verdad? Amén. Dios nunca reprochó a Job. ¿Por qué? ¿Recuerdan la historia de Job? ¿Ya? Porque lo hizo con una actitud adecuada. Es la actitud y no las palabras las que le interesan a Dios, porque de la abundancia del corazón salen las palabras. La pregunta de Habacuc era muy importante porque Dios no contestó. ¿Por qué Dios no contestaba sus oraciones? Lo vemos en el versículo 2. Vuelvo y pregunto.
¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti, causa de la violencia, y no salvarás. Aparentemente Habacuc llevaba mucho tiempo orando por la ayuda que Dios necesitaba darle al mundo. Su oración había sido con grande urgencia, con grande clamor por la rebelión de su pueblo. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en oraciones? Porque le dicen, oramos mal, oramos siempre, ay Señor, Señor, sana a mi perrito, sana a mi hijo, sana a mi papá, pero más nunca nos volvemos a acordar de eso, como que lo decimos una sola vez y no lo volvemos a decir. Pero mira lo que dice en Efesios 6:18. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Tenemos que orar en el carro, tenemos que ir orando en el tren, tenemos que ir orando en el avión, mientras nos bañamos, mientras desayunamos, siempre estar meditando en el Señor y ponerle a nuestra familia, ponerle a nuestros hijos, ponerle a nuestros vecinos, ponerle a nuestras amistades, ponerle en la amiga que tiene su matrimonio medio mal, siempre estar orando por todos, porque son cargas que el Señor te pone para orar por otras personas. Como yo le digo al esposito mío cuando me dice, ay, yo me estaba acordando de tal persona, yo le digo, es que Dios te está diciendo que ores por ella. Hay que orar. Cuando uno se acuerda de una persona que no la ha visto durante mucho tiempo y te acuerdas de ella, es porque Dios quiere que ores por esa persona. En alguna necesidad tiene que estar pasando. Amén. Tomemos en serio estas palabras porque nos estamos acercando al final de las cosas. Amén. Hay que orar unos por otros. Hay que orar por nuestros pastores. Es muy importante nosotros orar por los pastores. Son los que están al frente. Y ellos son los que les llegan las balas. No a nosotros, es a nuestros pastores. El ataque contra la iglesia va contra los líderes. El demonio va a atacar su salud, su matrimonio, sus hijos. Va a hacer hasta lo imposible para tratar de impedir que esté al frente de nosotros, animándonos y hablándonos de la palabra del Señor. Nosotros tenemos que siempre orar por los pastores, porque ellos son el blanco, son como un escudo ante nosotros, un escudo. Y mire lo que dice en Hebreos 13:7. Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Amén. Amén. Porque los pastores velan por nuestras almas. ¿Quién sabe a cuántos de nosotros nos ha salvado de peligro simplemente porque ellos están allí en oración por nosotros, ¿verdad? Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. La segunda pregunta que hace Habacuc dice, ¿por qué Dios no intervenía con tanta violencia que estaba pasando en este mundo? Esta violencia es causada por el pecado de la inmoralidad. Cuando hay mucha inmoralidad en la nación, hay violencia. Todo está entretejido.
¿Nos debe de sorprender la violencia? Cuando en las telenovelas ya se besan mujeres con mujeres, ya se besan hombres con hombres, esas palabras y esas vulgaridades y los gritos y los niños gritándoles a sus padres, esas novelas están aterradoras, ya no se puede ver novelas y más a las 11 y 12 del día, cuando tus niños pequeños están en tu casa mirándolos, están pervirtiendo, ¿verdad? Hay demasiada violencia en la televisión. La Biblia nos dice que el pecado de la inmoralidad es lo que produce violencia. Cuando hay inmoralidad dentro del hogar, hay violencia entre padres e hijos. La inmoralidad produce que los demonios de la violencia comiencen a alborotar los sentimientos, las emociones de las personas. Esta inmoralidad, esta violencia fue una de las causas del diluvio universal, ¿verdad? Esa fue una de las causas. En otras palabras, ¿por qué Dios permite tanta violencia, tanta apostasía y rebelión de su propio pueblo? ¿Por qué permite Dios que los malos prosperen y parece que le va bien a todos los malos? Bueno, dice en el libro de Eclesiastés 8:14. El libro de Eclesiastés. ¿Me lo lee alguien, por favor? Eclesiastés. Dime, léelo. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos y quienes sucede como si hicieran obras de impíos. Y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Vanidad. ¿Por qué Dios permite que pasen todas estas cosas? Porque Dios nos dio la libertad a nosotros para manifestar nuestro libre albedrío. Tú puedes hacer con tu conducta hundir a tu casa, hundir tu matrimonio y hundir tus hijos. Y los hijos pueden preguntar, ¿por qué permites esto? Porque tu papá es responsable. Pero si tu papá y tu mamá te hizo o te hicieron esto y te hicieron aquello, tú no tienes por qué seguir el ejemplo de tu papá o de tu mamá. Si en tu casa hubo divorcios, si en tu casa hubo abortos, si en tu casa hubo abuso sexual, etcétera, etcétera, tú no tienes que seguir el mismo camino de tus padres, porque ahora tú me conoces, dice Cristo. Ahora tú puedes cambiar la cadena para que de aquí en adelante puedas cambiar la vida de tus hijos y de la generación que viene en adelante, para no cometer los mismos errores que ellos cometieron en el pasado. Amén. Hay que seguir siempre en el camino de Dios. En la tercera pregunta que le hace a Habacuc, dice, ¿por qué Dios parecía que tolerara el mal? Esto nos muestra el grado de apostasía y de corrupción que en el pueblo había. Profetas como Jeremías, Miqueas, Joel y Amós, para que lo lean, esos libros pequeños, ahí ellos aclaran con más detalle toda la depravación moral en la que cayó Judá. Tanto político como líderes religiosos eran culpables de esa maldad de corrupción social. Pero, ¿por qué lo había permitido Dios? Esa era la pregunta de Habacuc. Señor, todo está infectado. ¿Hasta cuándo vas a intervenir para acabar con ese grado de corrupción, ese grado de maldad que existe en nuestra sociedad?
nos dice lo que puede percibir, lo que el pecado causa en esa sociedad. El pecado hace que la ley se debilite. Ponga bastante atención. La ley ya no era efectiva, era pisoteada por todas partes. La ley de Dios no tenía ninguna influencia sobre la conducta del pueblo de Dios. Si hay problemas en el mundo y en cualquier nación, no nos atrevamos a echarle la culpa al gobierno. La culpa de la inmoralidad o de los problemas que existen en la nación se encuentran en la actitud de la iglesia. Nosotros somos la sal del mundo. ¿Qué es la sal? Lo que impide la corrupción. No es el gobierno. Nosotros, la iglesia, somos la luz. El gobierno no tiene luz. El gobierno tiene la autoridad civil nada más para impedir la maldad y hacer que se cumplan las leyes. Pero la influencia de la iglesia, el gobierno, pero la influencia de la iglesia, el gobierno no puede hacer nunca. Escuchen bien, el gobierno no puede hacer nunca que una persona cambie el corazón. El gobierno castiga las iniquidades, los pecados, pero la iglesia somos nosotros los que tenemos el poder de Dios para cambiar los corazones de la gente mediante la predicación del evangelio. El gobierno no puede cambiar a los individuos. Es la iglesia que cambia las situaciones. ¿Qué pasó con la reforma de Martín Lutero? Martín Lutero no cambió Alemania, cambió Europa entera cuando se paró con la Biblia delante de las autoridades religiosas y dijo: así dice el Señor. Y se levantó la reforma protestante cuando comenzaron a levantar la escritura. Solo Biblia, solo fe. Amén. Gloria a Dios. Abajo con la doctrina de la prosperidad. Abajo con tanta tontería que se está predicando. Regresemos a la Biblia, volvamos a la fe. Si eres, amén, gloria a Dios. Si eres engañado y llevados por la corriente, es porque así lo has querido. Nadie te ha puesto una pistola y te ha dicho: cree en esto y cree en aquello. Tú lo has aceptado porque te conviene a sus intereses, porque no tienes tiempo de leer la Biblia. Y vas a la iglesia de la profecía, así como rapidito, porque te da pereza leer la Biblia. Ay, yo voy para que me den profecía. Eso, las cosas no son así. La gente busca los medios rápidos por caminos más cortos que van a ser más fácil para que tú seas engañado. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo creo que van a ser las 2 de la tarde. Entonces vamos a ir cortando un poquitico, pero el libro de Habacuc tiene 3 capítulos. El 1 y el 2. Vamos a ver un poquito más del 2 y ya para el 3, para la próxima prédica, vamos a ver el 3er capítulo. Amén, para que no se la pierda. O sea, to be continuo. Gloria a Dios. Entonces, en pocas palabras, tenemos que cuidar nuestra salvación. Tenemos que buscar el reino de Dios. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Nosotros tenemos que orar
orar, leer la palabra, enseñarlas, evangelizar, salvar más almas. Tenemos que hacer tantas cosas por el ministerio, tantos talentos que están ahí sentaditos. Hay que salir, esos talentos hay que dejarlos. ¿Recuerdan lo que leímos ahora? ¿Qué hiciste con tus talentos? ¿Qué hiciste? Dice Dios, ¿los enterraste? Apártate de mí, siervo infiel. Entonces, vamos a seguir educando a nuestros hijos como corresponde. Viene generación tras generación, nosotros nos vamos yendo, vamos partiendo con el Señor, pero quedan nuestros hijos. Queremos un planeta sano, tenemos que enseñarles a ellos educación para mantener nuestro planeta vivo, tratarlo de enseñarles de reciclaje, enseñarlos de todo, porque nosotros, Dios nos dio este planeta para cuidarlo, para cuidar nuestra tierra, para comer de él, hierbas medicinales para nosotros sanar nuestras enfermedades. O sea, pero ya el planeta está tosiendo, el planeta tiene ya pulmonía, poquito a poquito ya va a tener una neumonía. Nuestro planeta está mal, nuestro planeta está enfermo. En cada iglesia siempre hay un remanente de personas fieles, de personas que siempre están orando. Cuando Dios le dijo a Abraham, si tú me encuentras 50 personas en Sodoma y Gomorra que sean fieles, yo no voy a destruir Sodoma y Gomorra, no la voy a destruir. Entonces Abraham se fue a buscar a ver si eran 50. No habían 50, no habían 40, no habían 30, no habían 20, ni siquiera 5. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? ¿Qué pasó? No había un remanente fiel, como lo hay aquí en la iglesia y como lo hay en muchas iglesias. Siempre hay un remanente fiel que se mantienen en oración, que se mantienen en intercesión, orando los unos por los otros. Los miércoles que vienen aquí a orar por todos y por cada cosa, por cada petición que hay ahí en el arca. Esos son un remanente fiel, que el Señor va a tener cuidado de ellos, y que quizás nuestras vidas y nuestro planeta todavía no ha sido juzgado por ese remanente fiel. Amén, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Nosotros vamos a hacer que Dios no nos juzgue tan rápido, porque nos vamos a mantener en oración, vamos a mantenernos en intercesión, leyendo la palabra y sobre todo vivirla, no ser angelitos en la iglesia y diablitos en la calle, ¿entiendes? O sea que vamos a ser cristianos de lunes a domingo, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Amén. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta enseñanza que tú nos has traído hoy, Señor. Permítenos, Señor, mantenernos, Señor, meditando en ti. No se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, haciendo todo conforme aquí está escrito. Y así viviremos, en el nombre de Jesús, conforme todo lo que aquí está escrito. Amén.